lo que era el ayuno, hermanos. Bien, acompáñenme, hermanos, a Segunda de Crónicas 7:14. Recuerden, hermanos, es el verso que venimos leyendo, que venimos aprendiéndonos. En esta serie, hermanos, Segunda de Crónicas 7:14. Y vamos a dar lectura a todos, respetando puntos y comas, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Muy bien, hermanos, ya hemos orado por la clase. Empezamos una siguiente unidad que es la oración indispensable en nuestras acciones. Y precisamente hace 8 días, sin haberlo planeado, sin habernos puesto de acuerdo, hermanos, el hermano Pastor Germán daba una clase muy interesante, hermanos, del porqué de nuestras acciones, y terminaba precisamente con esta frase, hermanos, de que era tiempo ya de ponernos en acción, de poner en acción nuestras palabras, de ponernos en movimiento, hermanos, en nuestra fe, hermanos, precisamente respecto a esto. Y precisamente, hermanos, el tema en esta mañana es de las palabras a la acción. Yo sé, hermanos, que es un tema o una frase que hemos escuchado o que escuchamos muy a menudo, hermanos, de las palabras a la acción. Y por lo regular, hermanos, esta frase se hace más común a principios de año, cuando estamos iniciando nuestros proyectos, cuando estamos iniciando lo que tenemos en mente, hermanos. De las palabras a la acción, hermanos. Vayan conmigo a Efesios 6:18, hermanos. Vayan conmigo a Efesios 6:18. Durante los últimos meses hemos estado hablando de lo que es la oración, hermanos, de lo importante que es la oración en la vida del creyente. Hemos visto que la oración tiene que ser indispensable, tiene que ser algo constante en la vida del creyente, que debemos de trasladarlo hacia nuestros hogares y de igual manera para poderlo hacer en conjunto con la iglesia, hermanos, y para poder impactar de una manera positiva a nuestro mundo, hermanos, a nuestra sociedad. Bien, hermanos, todos estamos ahí, Efesios 6:18. Sí. Denle lectura conmigo, hermanos, respetando igualmente puntos y comas. 1, 2, 3. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La recomendación que en este caso el apóstol Pablo hace es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia, hermanos. Y precisamente esa palabra velando, hermanos, significa que debemos estar despiertos, que debemos estar atentos, hermanos, a la oración, hermanos, y que tenemos que hacerlo con una perseverancia constante en nuestra vida. Cuando oramos, hermanos, entramos directamente a la presencia de Dios. Es uno de los grandes privilegios que tenemos, de los que participamos como cristianos. Sin pedir audiencia, hermanos, el creador del universo siempre nos va a atender cuando nosotros oramos, hermanos. Él escucha nuestro clamor y siempre nos va a responder. Ya hemos visto esta parte, hermanos. Dios siempre nos responde. ¿Sí, hermanos? Amén. A veces es un sí, a veces es un no, a veces es un stand-by, o a veces simplemente es otra cosa. Recordando, hermanos, la oración, hermanos, es algo que nos va a dar una mejor relación con Dios, hermanos, pero que además, hermanos, va a ser algo que va a ayudarnos a crecer espiritualmente, hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que a lo largo de estos meses que hemos llevado o que hemos visto acerca de la oración, uno espera que como creyentes ya hayamos entendido, ya hayamos visto lo que conlleva, qué es la oración, hermanos, y tengamos ya presentes qué es la oración. Y entonces, cuando yo pueda preguntarle a cada uno de ustedes qué es la oración, cada uno de ustedes me puedan responder
de una manera más acertada, de una manera más profunda hacia qué es la oración, hermanos. Pero déjenme preguntarles, hermanos, ¿cómo ha sido este proceso en estos últimos meses de la oración, hermanos, en su vida? Porque sin duda, hermanos, un problema que aqueja a la iglesia, no solamente a la iglesia de Arenal, sino en general en el mundo, es la falta de disciplinas cristianas en el creyente. Una de ellas es la oración, otra de ellas es el ayuno, y hay muchas más en las cuales la iglesia está careciendo de ciertas disciplinas espirituales. Y la estadística dice que muchos de nosotros, o muchos creyentes, no llevamos una vida de oración, hermanos. La oración, hermanos, no es algo que se constituye de buenas a primeras, sino con el paso de los días, y es un proceso, hermanos. Es un proceso de lucha, de batalla, de estar todos los días haciendo un tiempo para estar con Dios. Hace 8 días, precisamente, tocaba este tema con uno de los jóvenes al cual estoy discipulando, y yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Y la respuesta era muy radical en cuanto al joven que estaba discipulando, y era muy corta el tiempo, y a veces me decía, y a veces pues simplemente no le dedico tiempo. Y hacíamos un ejercicio muy simple. Yo le decía, vamos a hacer un ejercicio en el cual tú me digas tus actividades diarias y cuánto le dedicas en tiempo. Y era bien curioso, hermanos. Habían ciertas cosas que en su mente decía, esto no es tan importante, pero por alguna razón yo le dedico demasiado tiempo en mi vida. Y hacíamos este ejercicio en el cual poníamos su itinerario día a día, y yo le decía, si puedes quitar algo, pues, ¿qué sería? ¿Qué es algo que no sea tan importante que tú puedas quitar de este itinerario? Y lo veía y empezaba a quitar un montón de cosas. Nos dábamos cuenta de algo. Y me decía, me sobra mucho tiempo como para poder ejercer cada una de las disciplinas cristianas en mi vida, pero por alguna razón no lo hago. Y saben, hermanos, es que a veces nos dejamos llevar por este mundo, a veces nos dejamos llevar por el trabajo, a veces le damos prioridad a otras circunstancias, a otras cosas, y sin darnos cuenta vamos dejando a un lado o en un segundo plano muchas de las disciplinas cristianas que deberían de ser prioritarias en nuestras vidas. Hermano, durante la semana, yo sé que a veces en nuestra vida, en nuestro día a día, hay circunstancias difíciles. A veces tenemos que lidiar con el trabajo, tenemos que lidiar con las personas, tenemos que lidiar con el tráfico, tenemos que lidiar hasta con nuestra familia, hermanos. Hermano, la pregunta es, ¿qué te ha distraído? ¿Qué te ha alejado para que en tu vida las disciplinas cristianas, como es la oración, como es el ayuno, estén en un segundo plano en tu vida, hermano? Porque si bien, hermanos, dice el apóstol Pablo precisamente en Efesios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Saben, hermanos? No solamente algunos estamos pasando por circunstancias difíciles. Yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes pasamos por circunstancias difíciles. Hay hermanos que se encuentran en cama por la enfermedad, hay hermanos que están padeciendo no solamente de alguna enfermedad, sino que hay carencias en el hogar, hay hermanos que se encuentran en una situación difícil en su vida, hay hermanos que se encuentran en una situación complicada en la relación con su pareja, en la relación con sus hijos, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia, hermanos? Es la gran pregunta. El título de la mañana es de las palabras a la acción. Y precisamente, déjenme traer eso, hermanos. Hace 8 días hicieron una petición y creo que todos han respondido de una manera positiva, ¿va? En esa circunstancia. Pero me gustaba algo que decía nuestra hermana Paloma y que ponía en las redes sociales. Debiera de ser constante. Y cuando veíamos esta lista,
yo recordaba las palabras de hace tiempo de un hermano con el que platicaba y me decía, dice, ¿qué distingue a las iglesias bautistas, hermano? Me preguntaba directamente, era la primera vez que lo conocía, y me decía, hermano, ¿qué distingue a las iglesias bautistas? Yo decía, ¿qué distingue a las iglesias bautistas? Y la verdad es que me quedé pensando, hermanos, y quiero que la misma pregunta que me hicieron se la hago a ustedes, hermanos. ¿Qué distingue a las iglesias bautistas, hermano? ¿Me han preguntado alguna vez esto, hermano? La primera vez que me lo preguntaron, yo me quedé, ¿qué distingue a las iglesias bautistas? Y dije, ¿qué puedo responderle al hermano? Y lo primero que se me vino a la mente, hermanos, fue la sana doctrina. Y me dijo el hermano, perfecto, hermano, pero, decía el hermano, pero hay muchas iglesias que tienen sana doctrina y no necesariamente en sus logos o en sus, al frente de sus iglesias dicen bautistas. Y me decía, ¿qué distingue a las iglesias bautistas? Y la verdad es que me quedé pensando un tiempo, hermanos, y le decía al hermano, pues no sé, hermano, es que ya cualquier respuesta que le dé, hermano, siento que ¿cómo se llama? Que no sé, hermano, que me va a decir otra cosa o hasta me va a linchar, ¿cómo se llama? Bíblicamente aquí. Y me decía el hermano, dice, por mucho tiempo, hermanos, dice, yo también me pregunté, ¿qué distingue a las iglesias bautistas? Y el hermano me decía, y pasé preguntándole, fui conociendo a muchos creyentes bautistas, muchos pastores, y les hacía la misma pregunta que le hago a usted. Y la respuesta que siempre me daban era la sana doctrina. Pero la verdad, hermano, es que esa respuesta nunca me llenó o nunca me satisfació la pregunta, y por lo cual siempre iba preguntando hasta que encontré un día a un hermano que me dijo, dice, ¿qué distingue las iglesias bautistas? Y él decía, las iglesias bautistas se distinguen porque ejercen las disciplinas cristianas dentro de sus iglesias y dentro de sus familias y dentro de sus vidas. Y decía, las disciplinas cristianas. Y me enumeraba 5 nada más, 5 muy importantes, y una de ellas era compartir el evangelio, otra eran iglesias que oraban, otra eran iglesias dadivosas o generosas entre ellos y entre la comunidad, y me dio una lista de 5 cosas, hermanos, por las cuales él sentía que distinguía las iglesias bautistas. Pero además de eso me dijo, ¿y usted qué piensa de eso? Dice, ¿cuántas de estas hacen en su iglesia? Y yo me quedaba y decía, ¿qué le puedo responder al hermano? Porque si le digo muy pocas o todas, pero en un grado menor, y dije, voy a dar una respuesta políticamente correcta. No voy a hacer quedar mal a mi iglesia, no voy a quedar mal yo, y de alguna manera zafarme de la pregunta o del cuestionamiento que me estaba haciendo este hermano. Y yo le dije, hacemos todas, hermanos, pero en un grado menos, algunas sí las llevamos más y otras menos, hermanos. Y me decía el hermano, ¿y por qué? Y cada vez que le respondía algo, me salía con otra pregunta más difícil. Yo decía, ya, pues ¿a qué le puedo responder? Porque si le sigo contestando al hermano, me va a seguir preguntando. Y ya estaba en un aprieto ya totalmente, hermano. Venía al lado de su camioneta, venía al lado de él, venía consciente y decía, ¿por qué no hay un semáforo? ¿Pasa algo? Algo que se le olvida al hermano seguirme preguntando. Pero cada vez que iba respondiendo, el hermano me iba cuestionando más y más y más. Y el hermano me llevó a un punto en el que me tuve que dar cuenta de algo. A veces como creyentes, hermanos, cuando alguien nos pregunta, ya sea alguien del mundo, a un amigo, un compañero de trabajo, o simplemente otro cristiano que hayamos conocido y nos dice, ¿cuánto de esto haces? ¿Cuánto de esto haces? ¿Cuánto de esto haces? ¿O cuánto de esto hace tu iglesia? ¿O por qué tu iglesia? ¿O por qué deberías ir a tu iglesia? ¿O por qué me invitas a tu iglesia? O ese tipo de cuestionamientos. Y el hermano me decía, ocurre algo muy curioso, hermano. En Latinoamérica, en las iglesias bautistas, dice, se ha perdido algo o se está perdiendo algo. Muchas de las disciplinas con las cuales hemos sobresalido a lo largo de la historia cristiana. Y me decía el hermano, ¿usted ora, hermano? Me decía, sí, hermano. ¿Usted lee la Biblia? Y digo, sí.
usted comparte la palabra de Dios, digo, cuando puedo. Usted es generoso con sus hermanos en Cristo, digo, cuando me lo piden. Y cuando me iba dando cuenta de algo. Conforme más iba preparando, me iba dando cuenta de algo. Que mis preguntas pasaron de sí, no, a quizás, mira, poquito, así. ¿Sí están conmigo, hermanos? Sí, no los estoy confundiendo en esto, hermanos. Y me di cuenta de algo. Hay disciplinas espirituales que sí llevo a cabo en mi vida, pero hay otras disciplinas espirituales que están en un segundo, tercer plano o prácticamente olvidadas en mi vida. Y hermano, aunque la pregunta no era hacia mi persona, sino era hacia la iglesia como tal, me daba cuenta de algo. Sí, hay disciplinas espirituales que he olvidado en mi vida, muy probablemente también mi iglesia ha dejado de ejercer disciplinas espirituales en nuestra vida como iglesia, hermanos. Porque si bien mi vida espiritual es el reflejo de como iglesia, porque dice la Biblia que somos un cuerpo, ¿no es cierto, hermanos? Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, un elemento muy esencial del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto, hermanos? Y la pregunta es, hermanos, cuando el hermano me iba cuestionando, o más bien me iba preguntando de una manera que era como toditos, porque cada vez que me hacía una pregunta y cada vez que le quería responder, me hacía 2 o 3 preguntas más, y cada una de las respuestas me llevaba a un punto más en el que me daba cuenta de que las disciplinas espirituales estaban muy lejos de mi vida. Me daba cuenta algo más, hermanos. Como iglesia también hemos perdido de vista muchas de las disciplinas espirituales, hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, vean a la iglesia, hermanos, hay muchas bancas solas, hermanos. De hecho, cada domingo tendrían que haber hermanos parados allá atrás, escuchando tanto la clase como el mensaje o la predicación, hermanos. La clase de los niños debería de estar, bueno, de por sí estaba agotada, hermanos. Los hermanos en la escuela dominicana se dan tanto abasto, pero deberían de estar repletos de niños, hermanos. Pero hemos olvidado muchas disciplinas espirituales, hermanos. Hemos pasado más tiempo preocupándonos por cada una de nuestras preocupaciones dentro de la vida, más que ejercer muchas de las disciplinas espirituales, que aunque la clase, hermanos, va hacia la oración, hermanos, y no es mi intención hablar de cada una de las disciplinas espirituales, sí es mi intención, hermanos, decirles que es momento de pasar simplemente de las palabras a la acción, hermanos. Porque sin duda, el hermano me decía esto. Yo estoy convencido, hermano, de que la iglesia bautista es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo, porque ejerce, porque enseña correctamente la palabra, pero además porque ejerce cada una de las disciplinas espirituales en su vida. Pero me decía el hermano, pero esto va venido en un decaimiento, o ha venido, ¿cómo se dice, hermanos?, a la baja en muchas de las iglesias en nuestra América Latina. Hemos olvidado, decía el hermano, hemos olvidado ofrendar hacia las misiones, hemos olvidado enviar obreros, hemos olvidado a nuestro hermano al lado, le dejamos ahí, y muchas circunstancias. El hermano me venía platicando, y el hermano tiene contacto con muchas iglesias, con muchos pastores, y el hermano siempre que conoce a alguien, siempre le hace las mismas preguntas y lo pone en aprietos. Y me dice el hermano, al final me dice el hermano, no quería ponerlo en aprieto, hermano, ni que se pusiera tan rojo y tan a la defensiva, hermano. Y me dice el hermano, simplemente es que de esta manera, me dice el hermano, no es que vaya sondeando, sino que de esta manera es que trato de decirle algo, hermano. Vamos a animar a la iglesia, vamos a levantar a la iglesia, vamos a ponernos en acción en lugar de llenarnos de palabras en nuestros labios. El hermano hace una acción, ¿cómo se dice? Una acción de cosa más, se me fue la palabra, como de servicio social, hermanos. Pero este hermano me lleva al punto, hermanos, que es necesario, hermanos,
que dejemos las palabras y pasemos realmente a la acción como iglesia, hermanos. Les decía que la oración, hermanos, es un proceso. La oración, hermanos, tiene o requiere, hermanos, de la acción en nuestras vidas. Y como resultado, hermanos, nos va a dar una íntima relación con Dios, y eso nos hará crecer mayormente, nos hará crecer espiritualmente, hermanos, en nuestras vidas, y por lo tanto también se verá reflejado en la iglesia, hermanos, se verá reflejado en nuestras familias. Yo le preguntaba a algunos hermanos, así que le preguntaba a algunos hermanos y les decía que si tenían o se daban cuenta de que si sus hijos tenían una vida de oración, tenían un seguimiento en cuanto a eso, y muchos hermanos me decían que no. Y cuando platico con los jóvenes, muchos de ellos me dicen que sus papás ni siquiera ejercen una presión en cuanto a las disciplinas espirituales, como lo es la oración o como lo es el ayuno que habíamos hablado, hermanos. Bien, hermanos, la oración es acción, hermanos. La oración es acción. Perseverar, hermanos, es la palabra clave. En la Biblia leemos que Jesús refirió precisamente una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre, y él añadía algo, ¿no? Hacerlo de una manera constante. Nuestro amado Maestro, hermanos, dejó sentado el hecho de que es necesario persistir en la oración, hermanos. Las oraciones llegan como un incienso de olor fragante delante del Señor, hermanos. No obstante, también resulta clave pasar de las palabras a los hechos, hermanos. De hecho, hermanos, yo les decía, hermanos, hace 8 días hubo una petición y yo veía las redes sociales, hermanos, y hubo una reacción, ¿cómo se dice, hermanos?, positiva en cuanto a la petición, hermanos, y es agradable, hermanos, realmente da gusto, da alegría que como iglesia nos empezamos a unir en una circunstancia en particular, pero debería de ser en muchas más circunstancias, hermanos, no solamente algo particular en el año, hermanos, sino debería de ser algo constante, algo recurrente en la vida del creyente. Hermanos, cuando vamos a la iglesia primitiva y vemos cómo se iba desarrollando, hermanos, vamos a encontrar ciertos elementos. Siempre estaban como, hermanos, juntos, estaban reunidos, estaban orando, estaban ayunando, estaban, ¿qué más, hermanos? Predicando, pero además decía que los que tenían más, lo daban o se despojaban de ello para darlo a los que tenían menos. Era una época dentro de la iglesia floreciente, hermosa, en crecimiento. Y saben, hermanos, yo creo que era una época muy bonita para vivir como cristiano, ¿no lo creen, hermanos? Pero había algo más. ¿Qué más había dentro de esos elementos, hermanos? De hecho, ya lo vimos, hermanos, durante, ¿qué serán? 2 años, hermano. Habló de Hechos, 2 años prácticamente, ¿va? Prácticamente casi durante 2 años se habló del libro de Hechos, hermanos, de verso por verso, hermanos, y vemos cosas particulares. Yo espero que, hermanos, que esa serie, hermanos, nos haya gustado tanto y que hayan subrayado en sus Biblias estas palabras: juntos, orando, velando, ¿cómo se llama? Perseverando, unánimes. Ahí está la otra frase, hermanos, que era la que estaban reunidos siempre, y otras frases que hemos estado viendo, hermanos. Pero hay otra cosa particular, hermanos, dentro de esta época de la iglesia. ¿Qué era, hermanos? También tenían persecución, ¿no? Israel. Y la cosa era grandísima. Era una época, yo les decía, habrá sido la mejor época para vivir como creyentes, hermanos. Y era muy bonito porque imagínense, hermanos, en la iglesia primitiva, siempre estaban reunidos. Pasaba alguna circunstancia difícil y todos se juntaban, hermanos. No había internet, no había celulares, no había WhatsApp, no había, ¿cómo se llama?, redes sociales, pero todos se enteraban y todos se reunían. Y había una circunstancia difícil y
y todos decían, vamos a orar. Y había una necesidad, y todos decían, vamos a dar. Y era una época muy bonita para vivir como creyente, hermanos, dentro de la iglesia, pero era una época muy difícil, hermanos. Era una época de persecución, era una época en la que no eran bien vistos los creyentes, los cristianos. Era una época en la que, si bien, hermanos, dentro de la iglesia todo parecía muy hermoso, hermanos, al exterior era muy difícil realmente. Pero los creyentes, la iglesia primitiva, no solamente lo reflejaba en el interior, sino que lo llevaba hacia afuera. Eran hombres y eran mujeres que no se llenaban de palabras, hermanos, sino se llenaban de hechos en su vida. Hermanos, decía nuestro hermano Israel hace un par de semanas, ¿y cómo trasladamos esto de la oración o todas estas series a nuestra vida o al creyente moderno, hermanos? De la misma manera que lo hicieron o que lo hizo la iglesia primitiva o los primeros cristianos, hermanos. Pero muchos de nosotros hemos olvidado muchas de nuestras disciplinas o de las disciplinas espirituales en nuestra vida. Se hace un llamado y decimos, no tengo tiempo. Hay que orar por una circunstancia adversa, difícil dentro de la iglesia y decimos, mañana lo hago. Hay que ayunar por algo y decimos, hoy no puedo. ¿Saben, hermanos? El cristiano moderno se está olvidando de cuán importante es la oración y el ayuno en su vida. Es evidente que cuando encontramos al Señor Jesús en la escena, cuando sana a un ciego, hermanos, el Señor Jesucristo lo que intenta es precisamente eso, hermanos, pasar de las palabras a la acción. Dice Juan 9:7, de hecho el verso está aquí adelante, hermanos, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. De hecho, hermanos, esta es la escena del ciego, hermanos, de los ciegos, y es una escena muy bonita porque nos enseña algo, hermanos. El Señor Jesucristo tenía el poder para simplemente decir con sus palabras, ve, y el hombre podía simplemente abrir los ojos y ver, pero no lo hizo así, hermanos. De hecho, fue al contrario de otras muchas escenas en las cuales sí el Señor Jesucristo, con su voz potente, con su voz poderosa, con todo su poder, hace un milagro. Pero aquí no, hermanos, aquí ocurre algo totalmente distinto. Le dice al ciego algo. ¿Qué, hermanos? Ve a tal lugar, vas a encontrar, hay un estanque, vas a encontrar oro, te lo untas y después te lavas, vas y vas con los sacerdotes, etc. Le empieza a dar una serie de requisitos y él sí lo habrá podido decir en su mente. Pero yo he escuchado que con tus palabras levantas a los cojos, le das vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y a mí, ¿por qué me mandas a hacer este tipo de cosas? Pero sin embargo, dice que el ciego, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué es lo que hace, hermanos? Obedece, literalmente, hermanos, déjenme ponerlo de esta manera, obedece ciegamente al Señor. Es contradictorio, ¿verdad? Un ciego o está obedeciendo ciegamente al Señor Jesucristo. Parece chistoso, ¿verdad, hermanos? Y quizás estoy uniendo palabras para que así se vea, pero de hecho, hermanos, este hombre que no veía lo hizo ciegamente, hermanos. Su fe iba más allá, hermanos, tanto que le llevó a obedecer al Señor Jesucristo sin preguntar, pero como muchos de nosotros en el presente quizás lo hacemos, hermanos. Esta historia me gusta mucho, hermanos. Ustedes lo pueden repasar en su hogar, hermanos. Está en Juan, capítulo 9, hermanos, porque nos va a enseñar algo, hermanos. Nuestra fe nos debe de llevar, hermanos, a obedecer al Señor Jesucristo en todo momento, en cualquier circunstancia, y eso, hermanos, nos va a llevar a ser disciplinados en las actividades espirituales de nuestra vida, hermanos. Hermanos, yo les decía, hermanos, ¿por qué hoy en día las encuestas dicen que muchos de los creyentes modernos no oran
y no ayudan, o no están presentes estos dos elementos en su vida, hermanos. Y es que no estamos siendo obedientes al Señor. Probablemente estamos diciendo, pero Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué ocurre esto? ¿Saben, hermanos? Esta historia nos enseña algo. Deberíamos de ser obedientes ciegamente al Señor, y eso se vería reflejado en nuestra vida, en las disciplinas espirituales, y eso se vería reflejado en la iglesia, y eso se vería reflejado en cuanto, hermanos, en nuestra sociedad. Pero ¿saben, hermanos? No está ocurriendo eso. Es necesario que el clamor al Señor lo hagamos en el convencimiento de que ocurrirá aquello que estamos pidiendo, hermanos. Y precisamente dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y fue lo que llevó a cabo este hombre ciego, hermanos. Sobre esa base, hermanos, no dudar en lo más mínimo en el actuar, creyendo, sin que el escepticismo de quienes nos rodean llegue a afectarnos en nuestra vida, hermanos. Es necesario, hermanos, que la oración sea una acción constante, hermanos, en nuestra vida. Pero también, hermanos, es necesario que pasar de la acción a una vida de oración, hermanos. Más bien ayer de las palabras a una vida de oración, hermanos. Nuestra vida debe ser en esencia una vida de oración, tal como lo recomienda el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Ustedes saben este verso, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:17. Acompáñenme, hermanos. Orar sin cesar. Cuando el apóstol Pablo da esta recomendación a los tesalonicenses, es porque es un hombre convencido de que la oración, hermanos, es poder en la vida del creyente. Y él les dice con una simple frase, simple y sencilla: orar sin cesar. Habían dudas en la iglesia de Tesalónica, hermanos, pero él les dice algo: orar sin cesar. Y lo que el apóstol Pablo nos dice que es una actividad, que la oración es una actividad constante, pero también es una actividad perseverante, hermanos. Sobre esta base es importante que dentro de nuestras actividades diarias dediquemos tiempo para dialogar con Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestro amado Señor. Lo ideal es que no sea un lapso corto, sino que cada día y cada vez, hermanos, sea mayor y mayor, y con más ánimo y gozo sea este diálogo, hermanos, y sea cada vez más profundo. Hermanos, si nos preguntamos qué hizo fuertes a los hombres dentro de la Biblia o dentro de la historia de la Biblia, hermanos, dentro de la historia de la iglesia, fue sencillamente su consagración a la oración, hermanos. Hermanos, ¿estamos siendo consagrados a la oración realmente, hermanos? ¿Estamos siendo consagrados a la oración? Porque si no lo estamos haciendo en algo tan sencillo y tan esencial en la vida del creyente, en lo demás no lo seremos, hermanos. ¿Sí van conmigo, hermanos? Yo le he dicho a los jóvenes y a los adolescentes, hay tres cosas que como creyentes jamás deberíamos de dejar de hacer todos los días. O jamás deberían de estar alejados de nuestra mente. Y es leer la palabra de Dios, orar y los jóvenes, no hay jóvenes, ¿verdad? Hay poquitos, creo, tanto en clases. Es leer la palabra de Dios, orar y estar constantes en la casa, reunirnos constantemente en la casa de Dios, hermanos. Siempre se les ha repetido a los jóvenes, es más, ya hasta lo tienen de memoria, y siempre que les digo, hay tres cosas, ya me dicen, sí, hermano, leer, orar y asistir constantemente. ¿Saben, hermanos? La razón por la que les digo a los jóvenes que son tres elementos que no debieran de estar, o que deberían de estar presentes todos los días en su vida, es porque si estos tres elementos no están presentes en su vida, las demás disciplinas espirituales no lo estarán. Y es por eso que cuando hay una actividad que debiéramos de hacerlo constante, en muchas iglesias no es constante. Hermanos, el estar religioso debiera de ser algo igual que la oración, constante en la vida del creyente. Pero no lo es. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la oración, porque la lectura de la palabra de Dios, porque el congregarnos constantemente no lo es en nuestras vidas.
Yo les decía, hermanos, ¿ocurre algo si un domingo no vienes a la iglesia, hermanos? En apariencias no pasa nada, no te cae un rayo, no ocurre en apariencias nada, pero sí, hermanos, sí ocurre algo. Dice la palabra de Dios, no dejar de congregarnos, pero muchos de nosotros decimos, pero hoy no voy a la iglesia. ¿Saben, hermanos? Yo sé que lo que voy a decir es muy duro porque yo no soy padre, no tengo hijos y no tengo una familia, pero muchos de nosotros decimos, el domingo voy a salir con mi familia a convivir. ¿Saben, hermanos? Yo siempre he creído que cuando un padre de familia dice, este domingo no vamos a la iglesia porque vamos a ir al parque, porque vamos a ir de visita, porque vamos a ir a comer a un lugar, le está enseñando a su hijo, no es tan importante ir a la iglesia, no te preocupes, el Señor entiende. ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros que llegamos desde niños a la iglesia y crecimos en la iglesia, probablemente alguna vez escuchamos de nuestro padre o de nuestra madre, no te preocupes, una vez no pasa nada, no ocurre nada. ¿Y saben, hermanos? Muchos jóvenes, muchos niños con los que yo crecí en la iglesia ya no están presentes en la iglesia, porque esa frase se les quedó grabada en su mente y con su corazón. No importa. Hace un par de semanas platicaba con uno de esos jóvenes que ya no viene a la iglesia, pero ahora gracias a las redes sociales tenemos contacto. Yo le decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Sí, voy a hacer el esfuerzo para ir este domingo. Ya tiene familia, tiene una pequeña, y decía, pero ven a la iglesia. Digo, nos va a dar mucho gusto que estés en la iglesia. Sí, yo voy a hacer todo lo posible porque este domingo yo esté en la iglesia. ¿Saben, hermanos? Han pasado, creo, 4 semanas, 5 semanas. La primera vez le insistí, hermano. Después ya dejé de insistirle y decirle, ven a la iglesia. Ahora le digo, hermano, ¿cómo está tu vida como creyente? Muy bien, hermano, muy bien. Ya estoy leyendo más la palabra de Dios, ya estoy más orando, hermano. Decía, pues eso me da mucho gusto. Pero me dejaba en duda algo, hermanos. Yo le había preguntado, ven a la iglesia. Me decía, yo voy a hacer todo lo posible por ir a la iglesia. Pero me dejó con 2 dudas, hermanos. Una, tendrá tantas ocupaciones, hermanos, que realmente el domingo no pueda venir a la iglesia. Y 2, ¿qué está ocurriendo, hermanos? ¿Realmente estará leyendo la palabra de Dios? ¿Realmente estará orando con un gozo en su corazón? ¿O simplemente porque se siente mal ante los ojos de Dios? Y saben, hermanos, en las últimas semanas que he venido platicando con este joven, creo que es lo segundo. Hermanos, es necesario que en nuestra vida haya oración, que en nuestras familias haya oración, para que en la iglesia nos convirtamos en una iglesia de oración. De lo contrario, hermanos, las demás disciplinas espirituales estarán en segundo o tercer plano. Hermanos, ¿se han preguntado por qué no somos tan dadivosos? ¿Se han preguntado por qué no crecemos en número? ¿Se han preguntado por qué no somos tan exitosos cuando se hace todo lo posible porque seamos exitosos, hermanos? ¿Se han preguntado por qué muchos seguimos en la misma banca durante mucho tiempo, hermanos? ¿Se han preguntado por qué no hemos podido llevar la palabra de Dios a lugares más lejos, hermanos? ¿Se han preguntado por qué, hermanos? Y es porque hemos olvidado las disciplinas espirituales. ¿Y saben, hermanos? Todo empieza con algo muy pequeño como es la oración. Déjenme ponerlo en esa circunstancia, hermano. Algo pequeño. Yo sé que la oración no es algo pequeño, hermano, pero debería de ser algo tan esencial en la vida, en nuestras vidas, hermanos, que ni siquiera debiéramos de pasar meses hablando de la oración, hermanos. Bastaría con 1, 2, 3 predicaciones de ánimo para que usted siga en su vida de oración. Pero no, hermanos. Hermanos, les voy a hacer la misma pregunta que me hacía este hermano. ¿Qué distingue a nuestra iglesia, que dice allá afuera, Iglesia Bautista Misionera, hermanos? Y si decimos la sana doctrina,
es una palomita, hermanos, es correcto. Ahí está la doctrina, hermanos. Hicimos los buenos maestros, le ponemos una palomita. Hay excelentes maestros, hermanos. ¿Saben, hermanos? En la semana, cuando estaba redactando la clase, hermanos, había una sección, hermanos, donde estaba poniendo algo, hermanos, pero lo quité porque dije, quizás sea muy ofensivo. Quizás sea más, en lugar de ser directo, quizás hasta sea ofensivo y mejor lo retiré, hermanos. Pero estaba haciendo una lista, hermanos, de los hermanos de la iglesia, ahora que tengo ¿cómo se llama? El directorio, hermanos. ¿Y saben de qué me daba cuenta, hermanos? Hay muchos en la iglesia que son buenos maestros en la escuela dominical. De hecho, hermanos, tenemos para aventar así, hermanos, de maestros de escuela dominical. Literalmente tenemos para aventar, hermanos. Nos tendríamos que pelear, hermanos. ¿Han visto este programa magisterial, hermanos? Bueno, hermanos, nosotros estamos rodeados de excelentes maestros de escuela dominical y allá abajo la superintendente debería de estar quebrándose las manos porque cada hermano le está exigiendo ya cuándo va a ser este maestro, cuándo le va a dar no la oportunidad, sino cuándo va a entrar al relevo, hermanos. Pero no ocurre, hermanos. Me daba cuenta de algo. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, llevamos tantos años, hermanos, que somos maestros en discipular. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos tan buenos, hermanos, que somos muy buenos evangelizando. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, podemos enseñar a los nuevos qué es la oración y muchas otras circunstancias, hermanos, dentro de otras disciplinas. Y me daba cuenta de algo, hermanos. Nos hemos llenado de palabras en lugar de hechos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? ¿Qué ha ocurrido en mi vida para que nos sentamos y dejemos que los demás lo hagan? ¿Qué ha ocurrido, hermano? Dice, la falta de oración en un individuo cristiano es como un síntoma de una enfermedad. Cuando uno está enfermo, hermanos, ¿qué es lo que hace uno? Cuando uno está enfermo, hermanos, ¿qué es lo que hace uno? Por lo regular, ¿sabe qué es, hermano? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace uno, hermano? No, uno no va al médico, hermano. ¿Cómo? Se automedica. De hecho, hermanos, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? No estoy durmiendo o es el calor, hermanos. Y empieza a hacer más calor. Hermano, cuando no hace calor, dice Juan, yo estoy sudando, hermano. También, igual que Juan. Yo creo que nada más esta sección hace mucho calor. Deberían de recorrerse un poquito más si tienen frío, hermanos. Hermano, ¿qué ocurre cuando estamos enfermos? Por lo regular, o la lógica diría, tendríamos que acudir al médico, ¿no es cierto? Pero como mexicanos, ¿saben, hermanos? No ocurre eso. De hecho, ocurre gracias, hermana Carmen. Ocurre lo que decía allá atrás. Nos automedicamos. ¿Y saben, hermanos? La falta de oración en la vida del creyente es como un síntoma, es como una enfermedad, hermanos. Pero ¿saben qué hacemos? Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que la oración no está presente en nuestra vida, pero en lugar de ir con el médico, hacemos algo. Nos automedicamos. ¿Cómo nos automedicamos, hermanos? Hablando espiritualmente. Nos queremos engañar nosotros mismos queriendo hacer así como en medicina paliativos, ¿no? Pero no llegamos al meollo de la enfermedad, nada más así como que, voy a orar porque de esa manera voy a lidiar con mi dolor espiritual. Exacto, Israel. ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros simplemente tomamos algo paliativo, nos automedicamos y decimos, con una oración y ya estoy bien con Dios. Una oración a la semana, hermanos, ¿eh? No es de que y ya estoy bien con Dios, y ya estoy bien con la iglesia. Y muchos de nosotros, déjenme utilizar esto que está ocurriendo ahorita, hermanos, en cuanto a lo de la despensa. Yo sé que a lo mejor en lugar de ser directo sea ofensivo, hermanos, pero muchos de nosotros decimos, llevo y ya estoy bien con la iglesia, ya estoy bien
con Dios, ya estoy bien conmigo mismo pero ¿saben, hermanos? De hecho, nos estamos engañando. La enfermedad sigue ahí. Simplemente es algo que nos quita el dolor. Es mejorar. Es una aspirina. ¿Saben, hermanos? Hoy en día la iglesia está muriendo de enfermedad, hermanos, del pecado, está muriendo de la enfermedad de la falta de oración, está muriendo de la enfermedad de la falta de disciplinas, hermano. Hoy la iglesia tiene letreros allá afuera de se vende, se renta, o hasta se renta para eventos sociales. Y es que se está muriendo porque está simplemente siendo paliativos en su enfermedad. Está tomando un mejorar, está tomando una aspirina para sentirse bien, hermanos. ¿Saben, hermanos? Yo platicaba con este joven y simplemente este joven estaba leyendo y llorando porque se sentía mal delante de Dios. Pero solamente era una aspirina en su vida porque no estaba curando su enfermedad. Hermanos, es tiempo de doblar nuestras rodillas, de pedirle perdón a Dios, de ir con el doctor y decirle qué es lo que tengo que hacer para ser sanado. Y saben, hermanos, las respuestas están aquí. El tratamiento está aquí, hermanos. Pero muchos de nosotros, como buenos mexicanos, no queremos seguir las indicaciones del gran doctor. Y nos estamos engañando, creyendo que estamos bien delante de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que probablemente estemos muy, pero muy enfermos. Hermano, ¿realmente estás orando? ¿Realmente la oración está presente en tu vida? ¿Realmente hay un gozo indescriptible en tu vida porque sabes que se acerca la hora para tener ese devocional personal con Dios? ¿O simplemente es un fastidio de tener que orar? ¿Saben, hermanos? Déjenme buscar esto, ¿no? Un escritor, hermanos, ustedes pueden ir a las librerías y encontrar muchos libros de la oración, pero déjenme decirles, hermanos, que muchos realmente no tratan ni siquiera qué es la oración, hermanos, y lo que simplemente es, lo que hacen es un libro para vender más, hermanos. Muchos libros están hasta incorrectamente escritos mal, hermanos, pero las palabras de Andrew Murray, que escribe, que precisamente es escritor de un libro que habla de la oración, él dice algo. La falta de oración en un individuo cristiano es como un síntoma de una enfermedad. Debe pensar si no necesitamos o preguntarnos. Él hace una pregunta, hermanos. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo, que está dotada con el Espíritu Santo, no pueda preparar a sus buenos pastores, buenos obreros y buenos miembros para que coloquen primero lo que es primero? Y hacía una segunda pregunta: ¿por qué se oye la confesión de que hay poca oración y el llamamiento a hacer más oración de manera frecuente y sin embargo el mal continúa? Esa hacía una segunda pregunta que me llamaba mucho la atención. ¿Por qué se oye la confesión de que hay muy poca oración en la vida de los cristianos y de que el llamamiento a hacer más oración, o sea, de que hay más predicación en cuanto a hacer la oración de manera frecuente y sin embargo el mal continúa? ¿Saben, hermanos? Hemos venido hablando de la oración en los, ¿qué será, hermanos? 3, 4 meses, más o menos. Hoy es el tema 18. Hoy es el tema 18, vienen siendo, son de 4 meses. 4 meses. 4 meses más o menos, más o menos. ¿Y saben, hermanos? Hoy podríamos decir, ¿cuántos de nosotros realmente ya hemos empezado una vida de oración en nuestras vidas?
¿Cuántos de nosotros pasamos de las palabras a la acción, a los hechos? Porque este pastor decía, o este hombre, este señor decía, que había ido a muchas iglesias y en todas ellas había escuchado que hay muy poca oración en sus vidas. Pero él notaba algo, hay mucha predicación de la oración y sin embargo el mal continúa. Y él se preguntaba, ¿por qué? Y él llegaba a la conclusión de que era una enfermedad y que muchos de los creyentes simplemente se automedicaban para calmar un poco su enfermedad. Pasar de las palabras a la acción, hermanos, implica me falta una diapositiva. Pasar de las palabras, hermanos, a los hechos implica prontitud en venir a Dios, reconocer en nuestras fuerzas que no podemos lograrlo si no es con Dios, desarrollar los ojos de la fe y declarar las cosas que son como si no fueran, hermanos. Declarar las cosas que no son como si fueran. Tener certeza de que Dios responderá a nuestras oraciones, tal como hemos leído en la palabra de Dios, hermanos. Es cierto, siempre encontraremos a nuestro alrededor dificultades, problemas, circunstancias adversas, pero debiéramos, hermanos, de salir vencedores, porque al que hemos creído nos ha hecho más que vencedores, hermanos. Amén. Y eso nos tendría que animar cada día. Hermanos, es necesario que no nos llenemos de palabras, sino de hechos. Hay que pasar de las palabras a la acción, hermanos. Déjenme concluir de esta manera. Usted y yo estamos llamados a seguir adelante, viendo con los ojos de la fe y llamando lo que no es como si fuera. Eso es pasar de las palabras a la acción, hermanos. Es necesario que regresen, hermanos, o regresemos a las disciplinas espirituales en nuestra vida. Es necesario, hermano, que pasemos de las palabras a los hechos. Es necesario que no nos llenemos de palabras, hermanos, sino de hechos. Hermanos, ¿será necesario hablar otros 5 meses de la oración, hermanos? ¿O habremos ya entendido cuán importante es la oración en nuestras vidas? Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermanos.